Hay historias en el mundo corporativo que parecen sacadas de una película de suspenso, y esta es una de ellas. Vamos a hablar de un conflicto que empezó en una sala de juntas y terminó nada más y nada menos que en la corte más alta del país. Todo por unas cuantas palabras. Y todito, arranca con estas dos palabras, así de crudo. Palabras que se dijeron en una reunión y que desataron una batalla legal millonaria. Esto nos pone a pensar, ¿no? ¿Qué piensa más? ¿Lo que dice un directivo en el calor del momento o lo que queda escrito? ¿O lo que se borra del papel? Y ojo, cuando decimos la Corte más alta, hablamos en serio, la Corte Suprema de Justicia. O sea, esto no fue un simple chisme de pasillo, fue un caso que puso sobre la mesa la integridad de los registros de una empresa y, más importante, la dignidad de las personas en su trabajo. Ok, para entender cómo es que esto llegó tan lejos, primero tenemos que conocer a la protagonista de esta historia. Hay que ver las circunstancias que, según ella, la orillaron a tomar una decisión, bastante drástica. A ver, María Elena Giraldo no era cualquier empleada. Era cofundadora y presidenta de Fidupetrol, casi 19 años en el puesto. Pero en 2013, de repente, renuncia. Y aquí viene lo interesante. Ella argumentó que en realidad no le dejaron otra salida, que su renuncia fue de hecho un despido provocado. Y aquí entra un concepto legal que es clave para todo esto. El despido indirecto. Es básicamente cuando te hacen la vida tan imposible en el trabajo que tú mismo tienes que renunciar para escapar. La ley ve esto como si la empresa te hubiera despedido, pero sin una buena razón. Como en toda buena telenovela corporativa, aquí teníamos dos realidades, pero totalmente opuestas. Dos versiones de la misma historia que no podían ser más diferentes. Por un lado, Giraldo describía una campaña de acoso, de insultos, de presiones para que se fuera. Por el otro, Fidupetrol lo negaba todo. Todo. Decían que eran simples apreciaciones subjetivas de ella y que su renuncia había sido una decisión personal y voluntaria. Entonces, la pregunta era, ¿a quién le creemos? Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Vamos a la prueba reina, a la pieza clave que podría y debería resolver el misterio. Un documento que, increíblemente, existía en dos versiones pero muy distintas. La pregunta del millón era esta. ¿Qué fue exactamente lo que pasó en esa reunión? Bueno, pues la respuesta estaba escondida casi a plena vista en el registro oficial de la empresa, o mejor dicho, en lo que decidieron borrar de él. Y ¡boom! Aquí está. Esto es el corazón de todo el caso. Vean, a la izquierda, el borrador original del acta, registrando los insultos tal cual, bandida, mentirosa. Y a la derecha, la versión oficial, donde esos insultos se transforman mágicamente en un desacuerdo muy civilizado. No está de acuerdo, se ha actuado en forma indebida. O sea, la diferencia es brutal. ¿Y cómo pasó esto? Pues no fue un error, fue un proceso muy metódico. El secretario escribió lo que escuchó, tal cual. Pero la Junta, en lugar de aprobar el acta, dijo, a ver, mejor que la revise un abogado. Y lo que regresó fue una versión, digamos, limpia, sin ninguna palabra ofensiva. Esa fue la versión que se hizo oficial. El punto es que había una prueba clara de la manipulación. Uno pensaría que con una prueba tan contundente, el caso estaba ganado, ¿no? Pues resulta que el camino de la justicia a veces da unas vueltas muy extrañas. En primera instancia, el juez falló a favor de la empresa. Así como lo oyen, a pesar de todo, absolvió a Fidupetrol. Dijo que el maltrato simplemente no estaba demostrado. Obviamente Giraldo apeló, pero le fue igual. El Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión, y su argumento, que como la empresa había desconocido los correos que probaban la alteración, pues que ya no valían. Dos fallos en contra. A estas alturas, el caso parecía completamente perdido. Pero la historia no se había acabado. El caso llegó a la última instancia posible, la Corte Suprema, donde un nuevo grupo de jueces lo iba a analizar todo desde cero. Y la Corte Suprema se hizo una pregunta fundamental. A ver, un momento. ¿Aquí se valoraron bien todas las pruebas? ¿O es que se les pasó por alto un detallito que lo cambiaba absolutamente todo? Y aquí, la Corte fue contundente. Señaló el error garrafal de las cortes anteriores. No se podían simplemente ignorar los correos. Y atención a este dato que es genial. Fidupetrol primero dijo que los correos eran falsos, pero en pleno juicio retiró esa acusación. ¿Por qué harían eso? La Corte lo tuvo clarísimo. Las dos versiones del acta, más el testimonio del secretario, eran la prueba irrefutable. El maltrato sí ocurrió. El despido indirecto era real. Caso cerrado. Al final, este caso nos deja pensando.
Nos enseña que lo que está escrito en un documento oficial se puede moldear, se puede editar, se puede limpiar. Y nos obliga a preguntarnos algo que va más allá de esta historia. ¿Cuántas veces lo que leemos como la versión oficial de los hechos es, en realidad, una historia a la que le han borrado las partes más incómodas?